Willy, el gobierno acaba de enviar el proyecto de ley al Congreso para reperfilar los plazos de la deuda por 32.000 millones de dólares. Ingresó por diputados, acaba de ingresar. Exactamente, ya tenemos todos los detalles. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Básicamente, acordate que lo que habían reperfilado hasta ahora, Eduardo, eran las letras, tanto en dólares como en pesos de corto plazo. Lo que están haciendo ahora es mandar un proyecto habilitando al Poder Ejecutivo a tomar ciertas decisiones sobre toda la deuda emitida bajo legislación argentina. Por eso los 32.000 millones de dólares. Hay muchos bonos emitidos bajo legislación argentina, tanto en pesos como en dólares. Y acá lo que están pidiendo al Congreso es una autorización para precisamente reperfilar esas deudas. No hay tanta urgencia en ese sentido como sí había para las letras que las sacaron por decreto de necesidad y urgencia. Y lo que básicamente piden, Eduardo, es modificar las cláusulas o condiciones de emisión de manera tal de que, por ejemplo, si vos convencés al 66% del total de un título de deuda que acepten las nuevas condiciones de plazo de pago, esa oferta se aplica al 100%. Técnicamente o legalmente, acá Gabriel Eliesi me va a ayudar, se llaman cláusulas de acción colectiva. Son las famosas CAC en la jerga, cláusulas de acción colectiva, que si convences al 66% del total de un título de deuda, la oferta se aplique al resto y el total de los acreedores, de manera tal que no tengas, como por más que sea legislación argentina, que es otro tema, fondos de gente que se queda afuera y te hace juicio, etcétera, etcétera. ¿Podemos pensar que el Congreso se va a reunir antes del 27 de octubre para esto? No, seguramente esto va a pasar para el 27, después del 27 de octubre, con un nuevo gobierno que en definitiva avale o no todo esto. Claro. Quizás es más por la galería que lo mandan ahora. Si quisieran hacerlo rápido, podrían haberlo hecho por decreto de necesidad de urgencia. Esperarán, lógicamente, a las elecciones del 27 de octubre. Y sería bueno que también lo hagan también en paralelo con la oferta que tienen que hacer a los bonistas que están amparados en la legislación internacional, que la legislación extranjera es otro cantar. Recordemos lo que le pasó a la Argentina con los incumplimientos en el pago de la deuda del 2001, que arreciaron los fondos buitres y que hubo que tardar 10 años de juicio, 15 años de juicios y finalmente pagar una fortuna. Así que, en base a eso, Eduardo, es todo lo que se está enviando al Congreso para tratar de poner cierto orden en todo el caos que hay en materia de deuda pública. Ariel Koremer, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Qué opinas de esto? Bueno, mirá, esto es una jugada que hizo el gobierno. El gobierno está contra las cuerdas en su política económica y tomó varias iniciativas, algunos errores, como el reperfilamiento antes del control de cambio. Claro. Hubiera sido mejor que sea al revés. Claro. Eso son cuestiones políticas, lo que hay que entender... Willy insiste con eso, desde el primer día, que tendría que haber sido al revés. Totalmente, gran error, Cuesta muy caro ese tipo de errores. Te digo porque tuviste una corrida bancaria y después perdiste, hasta que pusiste los controles, cerca de 3.000 millones. Claro. Es muy grosso el error. Y además de esos errores, del otro lado, digamos, vos tenés un monstruo de dos cabezas, los errores propios del gobierno y los dichos del candidato triunfante. Por lo cual la economía está totalmente determinada por cuestiones políticas, más en Argentina, en la cual no tenemos moneda doméstica. Quería resaltar, más allá de esta reestructura de deuda que se viene ahora, Argentina está en default, hace rato, en default selectivo en todo caso de algunos bonos, muy importantes. Bonos de ley argentina, como los bonos SER, que lo he dicho en tu programa y lo vuelvo a resaltar, cuyos principales acreedores es el ANSES, es decir, nuestros ahorros obligatorios para jubilarnos y mejorar las jubilaciones presentes, están colocados en un 70% en el Fondo de Garantía Sustentable, que es la que tomó la estatización de las FJP. Este ejemplo que te doy, esos son bonos ley argentina defaulteados por mentir en el INDEC. En su momento, quiero resaltar que entre los dichos machas y recontramachas del candidato triunfante, digo, para hablar del futuro y no del pasado, con respecto a los errores de Macri, su supuesto ministro de Economía o su equipo económico bastante heterogéneo entre sí, también causa ruido en los mercados. Y uno de esos ruidos, no nos olvidemos, porque tiene que ver con este proyecto de reperfilamiento que va a terminar en una reestructuración de la deuda.
Uno de los miembros del equipo dijo en conferencias con los fondos de inversión que están tratando de darles... ¿En los Estados Unidos? En los Estados lo Unidos. del Sagis. Una credibilidad importante, no, también Nielsen, de que eso también disparó una corrida importante contra los bonos, no solo la corrida cambiaria. Antes de los errores de política económica del gobierno, poco después de las PASO, que fue mencionar o decir de que los bonos con legislación en Nueva York emitidos por el Estado argentino iban a tratarse su reestructuración en la ley argentina. Vos imaginate desde el exterior cómo nos ven en Argentina si vos le decís, mirá, yo te emití un bono, no solo no te puedo pagar, sino que cualquier lío que tengamos, vas a tratarlo, te voy a dar un ejemplo, con Canicova Corral, por ejemplo, que tiene paradas las causas del INDEC que generaron el default selectivo que acabo de mencionar. Yendo al otro punto, gracias por los minutos, vos me dirás. No, tranquilo, yo sigo, tranquilo. porque esto es 4 horas, ¿no? Como decíamos antes. La desconfianza que viene de la política, no necesariamente de los errores y de los técnicos de la economía, con perdón, me pongo el saco de economista. No, es de la política. Acá lo que hay que entender es que yo acabo de cumplir 50 años, perdón que mencione mi cuestión particular, y llevo 8 crisis profundas como esta en mi haber. Muy bien, 8. 4 confiscaciones de los ahorros de mi familia, por lo menos, desde el Bonex 89, el ahorro obligatorio de Alfonsín, la devolución a un tipo de cambio distinto del mercado de Alfonsín, el 2001 y la quiebra de los bancos en el tequila. Lo que pasó con las PASO profundizó el fuego generado por los errores de política económica y le agregó más nafta al fuego. Esto genera la corrida cambiaria y bancaria de los ahorristas argentinos, no del exterior. Esa nafta. Somos nosotros mismos. Esa nafta, sí, después de las PASO. Sí. ¿Quién la echó? ¿La echó el propio Macri o el candidato ganador? Y no hablo de las personas, sino del hecho de ganar y de perder. Yo te acabo de mencionar que el dólar estaba a 45 antes de las PASO. Viernes. Después de las PASO, por el hecho, en realidad, de que hubo un cisne negro, es decir, noticias inesperadas, bastante frecuentes en Argentina, e imposibles y probables en Argentina, de la diferencia del 15%. Esa es la causa principal. Terminó en 17. Esa es decisiva, por la cual vos tenés que el ahorrista argentino, que quiere conservar sus ahorros, el poder adquisitivo de sus ahorros, y que no le confisquen sus depósitos en el futuro, entró a profundizar su desconfianza. Ya había perdido la confianza en este gobierno, y como el candidato triunfante no es amigo de los mercados y va a tener que demostrar, como le pasó a Menem en el 89, con distintas prendas de negociación, a los acreedores internacionales, pero sobre todo a los ahorristas argentinos, para que podamos volver al peso como transacción y como ahorro, que es confiable. En eso estamos. Creo que esa es la circunstancia en la cual estamos. Entonces, cuando preguntan, perdón, que defiendo un poquito mi profesión, a los economistas qué va a pasar, es imposible predecir, dada la discrecionalidad de la política en Argentina, tanto de Alberto Fernández como de Macri. No es tanto un problema económico, sino es un problema político. Totalmente. Y vos tenés, digamos, yo le digo economía de los mercados frontera. Argentina prácticamente es mercado frontera hace 20 años. ¿Qué es mercado frontera? Bueno, un mercado que defoltea su deuda, no es confiable, control de cambio de capitales, aunque temporalmente no lo tenga. Ariel, ¿dolarizarías? Bueno, eso es un atajo. Es un atajo para reemplazar la impericia de nuestros gobernantes. Como no tenemos una burocracia, gracias por los minutos, una burocracia independiente del poder político para ejercer la justicia independiente, medir la estadística en su momento y otras cuestiones que son centrales para que funcione un Estado, pasa lo que pasa. La desconfianza es absoluta.
la discrecionalidad es absoluta Pero la gente y no- nadie quiere el peso. Ah, bueno, por eso mismo. Pero eso se traslada a la desconfianza en el Ok, peso. ok. Entonces, porque si vos prevés en el... ¿dolarizarías? Yo te dije, fueron 8 default y Por eso. 4 confiscaciones de ahorro. Muchos opinan La que los dolarización... políticos no Sí. quieren llegar a la dolarización Sí. porque se les acaba el curro. Así me lo dijeron. Y te mí- traslado eso como pregunta. A mí me gustaría que de la crisis esta vez salgamos bien, salgamos por arriba institucionalmente. Pero mientras tengan los políticos la maquinita de hacer billetes, en la República Argentina, Pero Acá lo siempre- central... tienen El algo. adicto siempre vuelve a la mano. Lo Claro. central son dos. Aprovechar los vientos de cola para ahorrar en épocas de vacas gordas para las épocas de vacas flacas. no ocurre. Cumplir los Quedó contratos. demostrado que no Olvídate. ocurre No nunca. violar En los las últimos leyes. 70 años no ocurrió Pero no nada. lo tomemos como algo estructural. Porque si no, vamos a utilizar el dólar, como antes fue la convertibilidad, para suplir nuestras instituciones. Y resulta que si no emitimos dinero para financiar el otro punto, el desequilibrio fiscal, que hay que solucionar estructuralmente. Vos fíjate, si no emitís dinero, vas a emitir deuda en dólares. ¿Y después quién la devuelve? Ya la La defaultea. probabilidad de Ya la default no te defaultea. lo elimina. La probabilidad de default, Exacto. la dolarización no te la elimina. Exacto, de hecho, es mirá, un atajo. Mirá Ecuador. Una travesura, con perdón, no quiero bajar tanto los puntos, monetaria, pero que el desequilibrio fiscal estructural por la cual vos tenés un gasto que no es financiable, ni mucho menos con deuda, ni muchísimo menos con impuesto inflacionario, es tal cual. Vos fijate que antes de las PASO, antes de lo de Chubut, yo estoy obsesionado con lo de Chubut, un gobernador que se aumenta 100% no da el ejemplo, digamos, ¿no? Otra crisis donde... Totalmente a destiempo, totalmente extemporáneo. Otra crisis donde las corporaciones mafiosas, vos sabés que hablo tajante, las corporaciones mafiosas en Argentina, gordos sindicales, empresarios prebendarios y clase política no dan el ejemplo, porque si piden ajuste al pueblo, a la gente, a la clase media, que den el ejemplo. Claro, por eso. Todo al revés. Todo al revés.